Porque si hay una institución afectada y muy molesta también con la ley CELA, es la Conferencia Episcopal. La Iglesia hace un llamamiento al diálogo y al pacto antes de su aprobación definitiva, todavía no está aprobada, aunque no obstante ella avisa que apoyaría un recurso de inconstitucionalidad si la concertada o los partidos contrarios a esta norma lo presentan ante el Tribunal Constitucional. Hoy tenemos en cuestión de prioridades al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, también es obispo auxiliar del Arzobispado de Valladolid. Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches. Bueno, ustedes lo han dicho, que apoyarían cualquier demanda de inconstitucionalidad que se presentara ante el tribunal. ¿La Iglesia se personaría también ante este tipo de causas? Bueno, la verdad es que antes hemos dicho el deseo de diálogo. Sí, y el deseo lo he remarcado. En lo que falta de tramitación hasta el Senado, y después muy importante precisamente por el diálogo que traíais entre vosotros, ¿no? Una ley orgánica de este tipo pide un desarrollo, unos decretos que desarrollen la norma, de carácter general, de validez para todo el Estado. Y luego pide también una normativa interna de cada comunidad autónoma. Este es el tramo en el que todavía podría ser posible un diálogo para corregir los aspectos más preocupantes. Porque nosotros pensamos que hay una... ¿Es optimista todavía en este tramo bueno, que queda, que es muy corto? Tengo que hacer un ejercicio de esperanza para poder desde ahí plantear las cuestiones de tender la mano y también las cuestiones de decir que tenemos una Constitución, que el artículo 27 es el verdadero pacto educativo que se hizo en España con la Constitución y que tener como referencia siempre, la verdad es que es un artículo de 10 apartados, que es prácticamente un encaje de orfebre en el que se va dando un paso a un lado y otro paso a otro para tratar de encauzar lo que ya entonces, en el 78, eran cuestiones discutidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante decir dialoguemos y es importante decir no, aseguremos que el marco constitucional no se rompe. E insisto en aprovechar el Senado y los decretos de desarrollo de la ley para toda la enseñanza, para todo el sistema público de educación en nuestra nación. En cualquier caso, si finalmente la ley se queda más o menos como está, sobre todo cuando hablamos de la concertada, de la asignatura de religión, ¿la Iglesia se personaría, presentaría su recurso ante el Tribunal Constitucional? Hay primero unas entidades directamente afectadas, como pueden ser las propias organizaciones de la escuela concertada, de padres de alumnos y demás, y la Iglesia española, si tuviera que personarse o apoyar alguna de estas instituciones, lo haría, o en todo caso apoyar desde sus propios estudios y servicios, ¿no? En este caso, aunque las comunidades varíen vía decreto esta ley, usted no vería desobediencia ni insumisión, como dice el Partido Socialista y el Gobierno, si en el caso de Castilla y León o comunidad gobernada por el PP lo que se haga conforme a las propias competencias no lo es. Pero también a mí me gusta resaltar algo que han dicho tus tertulianos de esta noche, ¿no? Si verdaderamente apostamos por un pacto educativo, es bueno no cultivar por parte de nadie una cultura del enfrentamiento que está tan de moda hoy en España en tantos factores, diría no solo en España, sino en toda nuestra sociedad occidental, como una especie de autoafirmarnos desde la afirmación de lo propio y la negación del contrario. Entonces, todo lo que sea buscar una vía de encuentro es importante, pero evidentemente sin renunciar a algo que consideramos que es valioso y muy importante para el futuro de la educación de tantos niños, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad. La Conferencia Episcopal presentó unas recomendaciones al Ministerio ante esta ley. Parece que no se la ha tenido muy en cuenta, visto lo visto. ¿Se ha sentido un poco escuchados la Iglesia en este sentido? En general, yo creo que en la tramitación de esta ley hemos sido poco escuchados la mayoría de los sectores implicados, porque oyes a organizaciones de padres de alumnos, oyes a organizaciones sindicales de profesores, oyes al Consejo de Estado, al que tampoco se le ha pedido, y es una ley orgánica, el informe que en principio parecía normal pedir al Consejo de Estado. Todo esto también ha tenido que ver con la urgencia de la tramitación, con el tiempo de pandemia. Es verdad que el primer proyecto de ley es de febrero del 19, pero luego hay los cambios de gobierno y se reanuda con fuerza el impulso legislativo de esta ley orgánica en el comienzo del año 20. En marzo sabemos lo que ocurre y desde entonces las posibilidades de dialogar han sido pocas. Nosotros en concreto
en lo que se refiere a la Conferencia Episcopal a través de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, presentó una propuesta símbolo, diría yo, ¿no?, que es un nuevo encaje de la enseñanza religiosa escolar. Un nuevo encaje de la enseñanza de religión precisamente para tratar de salir de uno de los que son habitualmente banderas de los pros y los contras, ¿no? Una ley educativa es mucho más importante que la clase de religión y mucho más importante que la escuela concertada, aunque nosotros planteemos la clase de religión y la escuela concertada, pero lo que está en juego es la perspectiva pedagógica que la ley tiene detrás, es la comprensión antropológica, es las materias que se proponen, eso es lo importante. En ese sentido, que las novedades que incorpora esta ley y las enmiendas que se han incorporado a última hora buscan más el atender a la, y permítame la expresión, la parroquia de la izquierda que a los alumnos o a la educación de este país? Ha habido una cosa especialmente preocupante, que según nos ha llegado a través de vosotros, de los medios de comunicación, algunas de las enmiendas que se han hecho no han tenido una contrapartida propiamente en la ley de educación, sino que han tenido una contrapartida en la ley de presupuestos. Porque como dice el presidente Sánchez, lo que importa es la ley general del presupuesto. Y entonces yo creo que eso ha distorsionado la negociación en las últimas semanas, porque la preocupación parece ser no ha estado solo o tanto en la ley de educación, sino que ha estado también en cómo conjugar los apoyos para sacar adelante la ley del presupuesto. Pero ciertamente las enmiendas desde nuestra perspectiva, han empeorado la ley o han agravado las situaciones preocupantes que veíamos respecto de los asuntos tantas veces citados estos días. Don Luis, tenemos todos los días, presentamos una cuestión a nuestros espectadores. Hoy va sobre el tema del que estamos hablando. Quiero que vea el resultado, porque sobre la asignatura de religión, hoy les preguntábamos a ustedes en la cuestión del día en Twitter si cree que la religión debería computar en la nota media como hasta ahora. Bueno, pues le va a gustar a don Luis el resultado, porque coincide con su opinión. Un 82% dice que sí debería sumar en la nota media y un 18% que no. Y les puedo asegurar además que la participación ha sido masiva. Bueno, le pregunto, ¿qué se pierde al relegar a la religión en el sistema educativo como una, vamos a decir, María, ¿no?, una asignatura que no se le da importancia? Un sistema educativo vive siempre una tensión grande, ¿no?, que por una parte regula algo que por su propia naturaleza tiene que durar años, porque un niño o una niña que empieza ahora casi con unos meses en la escuela va a estar hasta los 16, 17, 18 años, con lo cual una ley para que se desarrolle plenamente tiene que pasar todo ese conjunto de tiempo. Y por otra parte vemos unos cambios tecnológicos, unos cambios sociales espectaculares, ¿no? Hoy uno de los grandes desafíos son los que tienen que ver con la revolución tecnológica. Y con la revolución tecnológica, la pérdida de centralidad de lo humano, la pérdida del significado de la existencia a veces, la pérdida de referencias éticas, de la verdad y de la verdad sobre el bien. Y en ese sentido nos parece de más importancia que nunca lo que nosotros planteábamos como propuesta, un ámbito donde estuvieran la filosofía, donde estuvieran las enseñanzas religiosas confesionales desde una propuesta o de otra, y donde estuviera una propuesta de formación ética que tuviera como referencia los derechos humanos de la primera y segunda generación, en la que estamos todos de acuerdo, porque los derechos humanos de la tercera y cuarta generación es cuando han venido como el derecho a tener derechos y la revolución antropológica, en la que ya no estamos de acuerdo todos. Y por eso, necesariamente, desde perspectivas distintas, una propuesta educativa tiene que reconocer también esas diversidades. Pero hoy la filosofía y la religión tienen una importancia como seguramente pocas veces en el tiempo, precisamente por lo que viene, por la revolución tecnológica, por las máquinas, por la inteligencia artificial, que más que inteligencia es voluntad artificial, por tantas y tantas cosas, ¿no? Pues desde luego que es una gran defensa y más adaptada a estos tiempos. Vamos a hablar también de la época COVID que estamos viviendo. Sí. Las limitaciones de ocupación en los templos ahora mismo es del 50%, ha estado bailando durante todos estos meses. Imagino que están notando que hay menos bodas, que hay menos bautizos, que hay menos confirmaciones, menos feligreses que pueden ir a las misas. Yo no sé cómo está afectando esto en las arcas de la Iglesia y en la fe cristiana, si se puede hablar de que puede haber una crisis económica de la Iglesia y una crisis de fe por todo esto. Son dos carpetas distintas. Sí, distintas. Pero en la cuestión económica es evidente
que al tener una actividad menor y lo que es una de nuestras formas habituales de financiación, que es pasar el cepillo en la colecta de las celebraciones eucarísticas, esto ha disminuido. Pero tengo que decir y al mismo tiempo agradecer que ha habido muchas formas nuevas de colaborar con la Iglesia. Ha habido muchas personas que han sido conscientes de lo que estás diciendo y han buscado directamente el acudir al párroco. O, por ejemplo, la iniciativa que pusimos de poder hacer donativos por vía digital a través de una página web que es donoamiglesia.es, pues ha tenido un resultado que a nosotros mismos nos ha sorprendido, ¿no? Sobre todo en lo que fue la primera parte del estado de alarma anterior, de la pandemia, y ahora mismo cuando hemos celebrado el Día de la Iglesia Diocesana, que es un día de toma de conciencia sobre el sostenimiento de la Iglesia, también a través de esta página han llegado muchas ayudas, pero no cabe duda de que esto se nota en la vida de la Iglesia. Y por otra parte, una de las actividades, entre comillas, económicas que hace la Iglesia es lo que tiene que ver con la actividad caritativa. Entonces, la colecta de Cáritas, a través de la cual las Cáritas parroquiales y Cáritas diocesana tienen que ayudar a tantas personas que ahora, a muchas de ellas por primera vez, han acudido a los despachos de las Cáritas, pues evidentemente encontramos ahí una dificultad. Sobre la crisis de fe, le pido brevedad. Yo creo que ha habido dos aspectos. Yo creo que hay personas que estaban un poco como tambaleando y han podido sufrir como una especie de empujón hacia afuera, y al revés. Ha habido personas que tenían otro tipo de tambaleo, lo mismo viviéndole fuera del propio templo, que ante la conciencia de la fragilidad, ante la realidad tremenda de la muerte que hemos contemplado y vivido tan de cerca a través de muchas personas conocidas, les ha surgido una inquietud, una pregunta, un deseo al menos de conversar, un deseo de entrar en el templo y mirar a un Cristo donde poder consolar lo inconsolable. Bueno, usted como portavoz de la Conferencia Episcopal tiene que enfrentarse a multitudinarias ruedas de prensa cada cierto tiempo. No creo que tema estos tres periodistas que tengo hoy aquí, ¿verdad?, con nosotros. Justino, por ejemplo. Pues mire, me alegra hacerle la pregunta. Me gustaría hacerle dos preguntas en una. Hay dos cosas pendientes que, en mi opinión, tiene la Iglesia en España, ¿no? Por un lado, el protocolo de actuación sobre abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia española. ¿Cuándo y para cuándo va a salir ese protocolo de actuación ante posibles nuevos casos de abusos sexuales? Y luego, por otro lado, sí me gustaría saber cuándo van a sacar ustedes la lista de inmatriculaciones de la Iglesia en los obispados de Castilla y León. El de Burgos parece que está a puntito. Sí. Muy bien, sobre lo primero, es decir que un protocolo de actuación jurídico-canónica ya ha salido. Es decir, lo que no salió es como decreto general que obligase a todas las diócesis de España, porque eso lo tiene que aprobar la Santa Sede. Pero sí surgió una propuesta normativa que luego cada una de las diócesis hemos hecho nuestra, con lo cual cada una de las diócesis tenemos ya esa propuesta. Después, muy silenciada, perdone, muy silenciada en alguna diócesis, ¿eh? Bueno, pero la tenemos. Y a 30 de mayo... en todas las diócesis se abrieron las oficinas para, por una parte, poder recibir denuncias y, por otra, para poder atender a posibles víctimas y, por otra, para poder poner en marcha programas de prevención, de tener en cuenta a la hora de la formación de las diversas personas que vivimos en la Iglesia los criterios para salir adelante en todos estos campos. Yo creo que en el conjunto de la actuación y desde algo que ha sido tan doloroso y tan vergonzoso, sin embargo, yo creo que la reacción de la Iglesia, encabezada por el Papa Francisco, yo creo que puede sacar por lo menos una nota de aprobado, es decir, en el conjunto de las instituciones y de tantas, porque no cabe duda de que es un problema que afecta a toda la sociedad, yo creo que la Iglesia ha respondido a tiempo. Respecto del listado, en el conjunto de las diócesis de la Iglesia en España, los bienes inmatriculados por el procedimiento extraordinario del año 98 han sido unos 34.000. Teniendo en cuenta que quien podía inscribir son 40.000 instituciones, 23.000 parroquias, 70 diócesis, un montón de congregaciones religiosas, un montón de cofradías o asociaciones públicas, es decir, de 40.000 posibles titulares de bienes a inscribir, se han inscrito 34.000 bienes. De los 34.000, 4.000 había título adecuado y de los otros 30.000 el título era una posesión inmemorial,
La Catedral de Valladolid se construyó antes de que existiera el registro de la propiedad y así tantos. Valladolid, por ejemplo, a petición del Ayuntamiento de Valladolid, ya hizo hace unos cuantos meses, presentó el listado de los bienes inmatriculados en la ciudad de Valladolid antes de que apareciera esta polémica. Y por supuesto yo creo que ninguna diócesis que tenga ningún problema. Desde el gobierno se va a pasar este listado, parece ser, a las Cortes dentro de unas semanas y evidentemente no estamos preocupados por ello. Quizás pudiera haber algún bien en el que se hubiese inscrito algún bien, alguna iglesia y por ejemplo su entorno, que hoy fuese un bien de dominio público. Y eso es bastante explicable porque en el siglo XIX, cuando se hacen las desamortizaciones, a los templos se les considera como análogamente como bienes de dominio público. Por eso no se inscriben, como tampoco se inscribían los bienes de dominio público. No hay ningún ayuntamiento que tuviera registrada una plaza o una ciudad portuaria que registrase a su nombre la playa. Y sin embargo esto a la segunda mitad del siglo XX se corrige, porque las propias necesidades de Hacienda, de los requisitos de Europa cuando dan unas ayudas, por ejemplo, de los fondos europeos, piden que se entregue la nota registral. Por eso se abrió el procedimiento extraordinario, no solo para la Iglesia. Luis, vamos a ir avanzando. Laura, por ejemplo. Buenas pedir noches. brevedad, eso sí. Sí, Sí, muy soy breve. yo el que me alargo, pero me perdonáis porque... Muy brevemente, apelando a su condición de secretario general de la Conferencia Episcopal Española, usted al inicio apelaba a cierta esperanza respecto a la futura posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de cara a esta ley de la enseñanza. Pero ¿no le genera cierta frustración ver en qué situación se encuentran los acuerdos Iglesia-Estado? ¿No los ve peligrar? Bueno, yo creo que los acuerdos Iglesia-Estado, que son una referencia para las relaciones que hemos tenido desde el año 78 hasta aquí, yo creo que como tales los acuerdos están bien. Es decir, la problemática que tenemos ahora no son tanto de los acuerdos, sino asuntos que en los proyectos legislativos más recientes tocan temas singularmente sensibles a una comprensión católica de la existencia. Por ejemplo, el proyecto de ley de eutanasia, por ejemplo, la enésima modificación de la ley del aborto, por ejemplo, las propuestas relativas a la comprensión de la persona y dentro de la comprensión de la persona, la comprensión del cuerpo, la ley de educación que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, ciertamente hay una serie de asuntos que plantean cuestiones de fricción, ¿no? Pero, por otra parte, yo tengo que tener esperanza porque tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta del Gobierno, cuando el Papa Francisco habló de un pacto educativo global, ellos dijeron que se apuntaban y que querían ir. De hecho, nos pidieron para poder ir a la reunión del pacto educativo global. Luego vino la pandemia y no pudo lugar el encuentro. Entonces, hombre, si parece importante un pacto educativo global, empecemos por casa, ¿no? Haciendo un pacto educativo nacional o estatal entre las diversas comunidades autónomas, teniendo en cuenta a los protagonistas en la vida de la educación. ¿Eso se lo dice con ingenuidad o con cierta sorna esto que está diciendo ahora mismo? Como tú quieras. Está dicho. Vidal. Libre interpretación. Dentro de estos problemas un poco culturales, digamos, que están surgiendo entre el Gobierno y la Iglesia, hay uno que se manifiesta en la ley de la que estamos hablando, la ley CELA, que es esta idea de que el derecho a la educación es un derecho a la educación pública, y parece como que la concertada fuera una especie de graciosa concesión que se hace, ¿no? Es decir, que no formara parte propiamente del derecho a la educación pública y gratuita a la que todo ciudadano tiene derecho, sino que, en fin, bueno, vale, bien, os dejamos estar, ¿no? Imagino que usted no comparte este criterio. No, pues me parece una de las cuestiones más nucleares del asunto, que es la comprensión de lo público, y no identificar lo público con lo estatal, que vale para la cuestión de la educación, pero que vale para otros asuntos importantes y sobre todo en un momento de crisis o de reformulación del estado del bienestar, replantear lo público me parece evidente. Pero además de que lo público no se identifica con lo estatal, hay argumentos legislativos de gobiernos socialistas. Fue un gobierno socialista el que estableció los conciertos educativos. Y en la ley que se establecen los conciertos, en la LODE, en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, se dice que el sistema público de educación tiene dos redes, la red estatal y la red concertada. Por tanto, la red concertada forma parte del espacio público. Luego, además,
Hay otros 500.000 alumnos en España, que no son pocos, que van a colegios llamados privados en sentido estricto, que tienen que aceptar el marco legal general de la ley, pero que luego tienen una libertad de movimientos mucho mayor, pero a costa de pagar una importante cuota los padres de familia, que seguramente es lo que termine pasando ahora. Y una ley que quiere ser igualitaria y democratizadora puede forzar a que solo los que tengan posibilidades económicas se vayan a la escuela a la que quieran, porque la red concertada forma parte del sistema público. Pues don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, arzobispo auxiliar de Valladolid. Obispo auxiliar de Valladolid, sí, exacto. Sí. No sé cuándo va a dejar de serlo o si va a ser por mucho tiempo, eso sí hay, ¿no? Sí. Dejémoslo. Dejémoslo, vale. Ya van dos, ya van dos. Muchas gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Le volveremos a llamar cuando se apruebe definitivamente la ley CELA, a ver en qué queda. O por otro asunto. Sí. O por otro asunto. Muchas gracias.